Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que pensando en su pasión le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, amigos de Mundo Católico. Buenas tardes, Tere Iturralde, ¿cómo estás? Pues aquí en esta edición de Mundo Católico del programa Consolando a nuestro Señor en su agonía. Precioso. Y como todo lo de Mundo Católico es para construir la civilización del amor. Acuérdense, es Mundo Católico construyendo la civilización del amor. Qué gusto tenemos de estar aquí con ustedes. Les traemos verdaderas maravillas. Ya saben que es una maravilla esto que venimos a platicar, ¿no? La preciosa sangre de Jesucristo. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿no, Tere? Sí. Vamos a empezar desde la iglesia. Porque la iglesia fue fundada ni más ni menos que por la preciosa sangre de Jesucristo, ¿no? Y es que, miren, viéndolo desde un punto de vista así muy humano, los hombres se inventan mundos imaginarios, pero fundados en lo real. Los hombres no pueden alimentar su cerebro de la nada, ¿no? Tenemos astrólogos, tenemos geólogos, antropólogos, y todas estas gentes de ciencia hacen de su ciencia su pasión, ¿no? Y se meten hasta el fondo y los geólogos están encantados entre las capas de la Tierra y los astrólogos viven entre las estrellas lejanas y las nebulosas y que si ya viene un asteroide y que si los nanoplanetas y que si las explosiones del Sol, y es su vida, ¿no? Es su mundo. Para un católico, el mundo tiene que ser la iglesia. Pero la iglesia, amigos, no es cualquier cosa, ¿no? Porque de este mundo que tenemos en nuestro cerebro y que unimos al mundo real o extraemos del mundo real y lo pasamos a nuestro cerebro, de eso cada quien tiene su manera de gozar la vida, ¿sí? Porque la vida tiene una ley, es una ley. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero la vida también, así lo tenemos que entender, es una religión. Es un continuo estar buscando a Dios. Y los hombres de todas las edades, y de todas las ciudades, y de todas las civilizaciones, han buscado a Dios toda su vida. La humanidad ha buscado a su Dios desde que existe. Entonces hay hombres que no tienen el don precioso de la palabra de Dios, que no tienen el conocimiento de Dios, porque no conocen a la Iglesia Católica y no conocen al verdadero Dios, ¿sí? Y se hacen iglesias, ¿no? Y se hacen grandes monumentos como están esas pirámides. ¿Cuánta gente no se va a Egipto a ver las pirámides? Y van a ver los templos del faraón, a Osiris, ¿no? Y con sus sarcófagos y sus faraones que querían la vida eterna y se hacían embalsamar. Y llega hasta nuestros días, ¿eh? Este amigo tan querido de tanta gente, Walt Disney, no hizo que lo metieran en criogenia, porque él dice que cuando la ciencia avance, lo van a poder revivir. Pobrecito. Nadie le dijo que la resurrección y la vida eterna estaban en la creación de un hombre que nació de una mujer, pero no de cualquier mujer. Este hombre que nació es el hombre Dios. Porque Dios creó el mundo, pero no se quedó en el mundo. O sea, Él desde afuera del mundo bendecía el mundo. Y ahí en el mundo estaban los hombres, con los animales, con las plantas, con el mar, con las rocas. Pero no estaba Dios en el mundo. Y para venir al mundo, Dios hizo una primera creación chiquita. Y empezó a dar muestras de que iba a ser esta pequeña creación allá en Noé, ¿no? Que nos estábamos viendo en Ana Catalina Emmerich, que el cáliz que nuestro Señor iba a usar en la última cena era un cáliz que le entregaron unos hombres vestidos de blanco a Noé. Eso nos platica Ana Catalina Emmerich. Una cosa impresionantísima. O sea, este cáliz no era nuevo.
ya lo tenía la iglesia, lo tenía esa iglesia, ese germen. ¿Y qué tenía este cáliz adentro? Dicen a Noé que hay en él un misterio y que debe de llevarlo consigo. Mirad, pone el grano de trigo y el sarmiento en una manzana amarilla que coloca en la copa. El cáliz está labrado con traza maravillosa. Hay un misterio que yo no me sé. Es el cáliz que he visto figurar en la gran parábola, en el sitio donde estaba el espino ardiendo. Fíjate nada más. La zarza ardiendo. Todo lo que tenía que recorrer este vaso sagrado desde Noé, la zarza ardiendo, la última cena. Y es por esto, fíjense, vaso sagrado, por el que tenemos en la letanía de la Santísima Virgen esos vaso de verdadera devoción, vaso de la gracia. Este es símbolo de María y habrá de contener al que es la vida misma, la criatura que contiene a su creador. Un misterio, claro que es un misterio, impresionante. Pero vean desde cuándo. Y a ver, sigamos leyendo ese pedacito porque es impactante. Bueno, hay que explicar un poco que esto se refiere a una gran parábola simbólica de la reparación del género humano desde el principio, que desgraciadamente no contó por completo y que después se le olvidó. O sea, no lo dijo todo. Y luego se le olvidó porque a veces Ana Catalina ve tanto que no puede, no alcanza con palabras humanas a escribir. En esta ocasión no habló del espino ardiendo, aunque el espino ardiendo de Moisés tenía en otras visiones la forma de un cáliz. Fíjate. Y estaba entonces desde Noé. Desde Noé, este cáliz que nuestro Señor usó en la última cena entonces, no es un cáliz hecho por manos humanas. Por eso es símbolo de María, porque María es creación especialísima de Dios, ¿sí? Porque el mundo es su creación como creador y se goza Dios de ser creador. Y la iglesia es su creación como redentor. ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? La reparación del género humano. Porque vino la serpiente y le echó a perder su creación a Dios, poniéndola en tentación. Eva fastidia todo y cae en la tentación, cae en el pecado y provoca el cambio genético en sus cromosomas. Que eso es lo que es fascinante de la ciencia del hombre, cómo ayuda a descubrir las verdades de la religión. Hoy comprendemos que el envejecimiento es un problema genético y que si arreglaran la genética, a lo mejor permaneceríamos jóvenes para siempre. Pero no ha podido el hombre hacer eso, ¿eh? Apenas lo están vislumbrando. Y no comprenden bien cómo se va a reparar. Y sin embargo los místicos y los santos lo han comprendido. Y hubo quien lo comprendía antes, estaba Enoc, que se dedicó a orar y a vivir en el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasó? Llegó a alcanzar la incorruptibilidad. Que es uno de los atributos de Dios, ¿eh? Ser incorruptible, ser eterno, es un atributo de Dios. Pero sí, participa al hombre que vive en su espíritu. ¿Y cómo? Es a través de la oración. Elías, Enoc fueron arrebatados al cielo. En cuerpo y alma. Y luego viene este vaso de elección del Señor, el vaso de la gracia. María también recibe ese don. Y también María es elevada al cielo en cuerpo y alma. Fíjate que aquí explican que el cáliz no era de metal. Dice, fue también a Egipto y Moisés lo tuvo en su poder. Estaba hecho de un modo singular, muy compacto, y no parecía trabajado como los metales. Semejaba el producto de un vegetal. Solo Jesús sabía lo que era. Solo Jesús sabía lo que era. Una ramita del árbol de la vida. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Muy posiblemente, porque cuando echan a Adán y a Eva, dice el Señor, no vayan a tender la mano y a tocar el árbol de la vida, porque Él iba a ser un árbol de la vida. Y fue en la cruz, cuando abren su costado, cuando Casio abre el costado de Jesús, y se derraman las últimas gotas de la sangre cuando la doctrina y la tradición de la iglesia nos dicen que se fundó la iglesia.
cuando brota la sangre y agua, que es donde vemos representada simbólicamente la misericordia de Dios. Y ahí se funda la iglesia. Y por eso les digo que el mundo es la creación de Dios y se goza Dios de ser creador, pero la iglesia es su creación como redentor y también es un gozo grande de Dios ser redentor. Por eso la Biblia repite, la misericordia de Dios es más grande que todas sus obras, ¿no? Y por eso decimos que nuestro Señor en los sagrarios de la iglesia reposa en los hornos de ardiente amor 7 veces más encendidos que los de la creación. Porque está recreando, es la plenitud. Porque en la iglesia de Cristo, vive y reside la Santísima Trinidad. Es la casa de Dios que ahí vive, ahí mora el Señor. Un día habría un profeta, David, que se pasaría la vida amando a Dios, danzando delante del arca, cantándole salmos y viviendo toda su vida para Dios. Y él le decía, Señor, ven a morar con nosotros, yo te hago un templo. Y el Señor le dijo, no a ti, sino a tu hijo Salomón le voy a dejar que me haga un templo. ¿Por qué le pedía el hombre a Dios, que vive en el infinito, y que es infinito, que es inconmensurable, que viniese a vivir en un templo hecho por manos de hombre? Si él tenía su templo en la bóveda de los cielos. O sea, y él quería otro templo. Quería un templo vivo que le alabara y un templo cuyas piedras le amaran. Y esas piedras, amigos, somos nosotros. Nosotros somos las piedras de este templo que se llama Iglesia Católica, que es una creación de Dios dentro de su creación. Porque asimismo la iglesia es figura de María y María de la iglesia. María es una criatura especialísima. Cuando ya llevaba el hombre 5,000 años de pecado y ya Dios había limpiado una vez la tierra de toda carne, excepto a 8 personas, se ocupa Dios de crear una criatura inmaculada, libre de pecado original. ¿Por qué? Porque la sangre de esta criatura y su cuerpo van a nutrir el cuerpo de su creador. Si no hay misterio en esto, entonces ¿en qué hay misterio? ¿No? Él hace una criatura para engendrarse a sí mismo. Y se engendra. Y este es el gran misterio de la encarnación. Y en la iglesia de Cristo, fundada por la sangre de Cristo que brotó de su costado, y que la recogió María al pie de la cruz, y donde Cristo nos deja a María como madre de la iglesia. Ahí en esa iglesia, este misterio de la encarnación del Verbo ha suscitado, como dicen los teólogos, las 2 grandes vertientes de todas las devociones y de todas las, las costumbres de oración que tenemos los católicos desde que existe nuestra iglesia. Ha habido devociones y todas se centran en los misterios o bien de la humanidad del Señor desde su encarnación hasta su muerte, o bien se fundan en los atributos de Dios. Y esto hace que este árbol de la iglesia que creció de este grano de trigo que fue muerto y resucitó, este pan de vida, que le dijo bien claro a sus apóstoles 2 cosas. Una, no me van a quitar mi vida, yo se las doy voluntariamente porque puedo volver a tomarla. Y él estaba haciendo alarde ahí, no nos damos cuenta, de su eternidad, de su omnipotencia. Yo puedo volver a tomar la vida. Y sí les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que coma mi carne y beba mi sangre, vivirá eternamente. Es este grano de trigo al que Juan ha de reconocer diciéndole, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a la voz de Juan sigue la voz del Padre Eterno. Este es mi Hijo, mi elegido. Escuchadle. Lo mismo que repetiría María, Hagan lo que Él
les dice. Y Jesús nos dejó varias instrucciones, y una de ellas muy especial. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos empieza a enseñar a los niñitos, hijos suyos, a decir papá a Dios. Porque no sabíamos decirle papá a Dios, porque no podíamos considerarnos hijos de Dios hasta que viene el Cordero que quita el pecado. Y le dice a este anciano: tú vas a renacer. Hasta que no renazcas. ¿Cómo voy a renacer si soy anciano? Pues hasta que no renazcas en el Espíritu. ¿Y cómo vas a renacer en el Espíritu? Lo mismo le dijo a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte en mi reino. Es decir, nos teníamos que lavar en la sangre del Cordero. Por eso la revelación termina con el Apocalipsis diciendo: ¿quiénes son estos que llegan en tropel? Son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esta sangre del Cordero que funda la Iglesia y a la cual la Iglesia le adora, y se le puede adorar porque Dios es uno, es indivisible. Tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no son tres dioses, es un solo Dios, y es indivisible, y todo lo que es de Dios no se puede apartar de Dios, es el mismo Dios. Y así, adorar la sangre de Cristo es adorar a Dios, porque es indivisible, no se le pueden quitar a Dios partes, no se puede partir a Dios en partes. La sangre de Cristo es parte del hombre Dios Jesucristo, que demostró su deidad resucitando. Ahí demostró su omnipotencia, ahí demostró su majestad, ahí demostró que vencía la muerte y vencía el pecado. Y nosotros en la Iglesia tenemos esta tradición antigua de que durante la Pasión vamos y hacemos una hora de adoración a la Santa Cruz. Cuando rememoramos la Pasión y decimos: ya dejamos a Dios en el sepulcro, al día siguiente vamos a darle el pésame a la Virgen y vamos a hacer la adoración de la Santa Cruz. Y ocurre en todas las iglesias, ¿no? ¿Y por qué adoramos la Santa Cruz? Finalmente era un palo de madera hecho por mano de hombres. ¿Por qué adoramos la Santa Cruz? Porque allí derramó su sangre. Porque está llena de su sangre. Fue el instrumento que Dios eligió para religar al hombre y a Dios. Y el otro día que tuvimos una misa especial, porque bueno, estamos en el mes de la preciosa sangre. Eso quiero recordárselos. Estamos en el mes de la preciosa sangre. Porque desde el Papa Pío IX, por decreto papal, se estableció el primer domingo de julio como el domingo de la fiesta de la preciosísima sangre de Jesucristo. Entonces, es la Santa Sede, es el pontificado, ¿sí? Nuestro sumo pontífice, que es puente entre Dios y los hombres, figura de Cristo, que es puente entre Dios y los hombres. Él nos ha enseñado a adorar y a venerar la sangre de Cristo. Y había en España muchas cofradías de la sangre de Cristo, muchísimas. Y hay una encíclica que ya les iremos leyendo, de Juan 23. Muchísimo material en la iglesia, porque es un misterio la sangre de Cristo. Es un misterio grande, porque la sangre de Cristo no es la sangre de Dios que bajara del cielo. No, fue a través de un filtro humano, la puerta del cielo, María. María nutrió con su sangre a Cristo y es sangre de María. Y por eso también le decimos corredentora con Cristo, porque es su sangre, sangre del Cordero Pascual, quedó en la cruz. Y la cruz como símbolo de salvación. Y el otro día un sacerdote en esta misa que les menciono nos hizo ver una filmina sorprendente, ¿no? Y decía... La molécula laminin. Ay, platícales, por favor, preciosidad. Es una molécula que se encuentra en la célula humana. En la sangre. En la sangre, claro. En la sangre humana, y esta molécula tiene forma de cruz. Pero esta molécula es la molécula
divina de Dios, así le llaman, porque es la que hace que todos los elementos de nuestro físico, psíquico, espiritual estén unidos, estén cimentados, no se dispersen. Qué preciosidad, ¿eh? Sí, no, y tiene forma de cruz. Y esto lo descubrió un científico norteamericano con una emoción que el padre estaba igual emocionado junto con él y quería que viéramos esta forma de la cruz en nuestra sangre. Y nos dio un sitio en YouTube, ¿no? Para ver la Laminin. Laminin. Con eso lo encuentras. Laminin encuentras. Así como se escribe, Laminin. Laminin. Búsquenlo en YouTube porque es una maravilla escuchar ese pequeño videíto de YouTube. Pero a lo que el Padre nos llevaba es que el cuerpo de Cristo estamos unidos por la cruz. Sí. Y así como nuestro cuerpo individual estamos juntos, unidos por la cruz que está en nuestra sangre, el cuerpo de Cristo, místicamente hablando, ¿qué nos une? La cruz. Sí, Cristo. Y en la sangre, y la sangre. Lo profetizó Cristo diciendo, cuando se ha levantado atraeré a todos hacia mí. Y así esta molécula mantiene todo junto, ¿no? Entonces la preocupación de toda la gente que anda afuera, atea, sin Dios, que no les interesa ponerse en orden con Dios porque ya el pecado no existe para ellos, entonces se pueden desintegrar en cualquier momento. Y el cuerpo místico cada vez más unido, más en el amor de Dios, más en la cruz, más entendiendo su plan de redención. ¿Y afuera? Y en la sangre hay muchos misterios, porque y también Noé es como el principio, como el Génesis nuevo. Ya después de que Dios lavó la sangre con el agua, a Noé le dice este misterioso, y el hombre el que vierta sangre de hombre con su mano, su vida por mano de hombre, su sangre por mano de hombre será vertida. Si hay una conexión entre la sangre de los hombres entre sí y la sangre de Dios, y Dios dice, yo reclamaré la sangre de cada hombre, ¿eh? Yo reclamaré la sangre de cada hombre, porque cada hombre es imagen y semejanza de Dios, y cada hombre está unido en la cruz a Jesucristo. Y la Laminin lo vuelve a confirmar. Es también como símbolo nos dice que es la unión entre el cielo y la tierra, el travesaño vertical, y entre Dios y los hombres, el travesaño horizontal, unos con otros, amados los unos a los otros como yo os he amado, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es el único, Él es el Dios todopoderoso, nuestro Creador, y es quien nos dice, si no me voy no vendrá el Espíritu Santo. Es la Trinidad Santa que está unida en la cruz. No la vemos, pero ahí está. Y se ha materializado en un corazón que ama profundamente como nadie ha amado a la humanidad. Y ese corazón mueve la sangre de Cristo. Cuando estaba en la tierra, el cuerpo de Cristo que estaba en la tierra. Pero ahora Cristo está en los sagrarios. Y tiene un cuerpo místico y Él es el corazón. Y de ese corazón que está en los sagrarios fluye la sangre de Cristo a todo el cuerpo místico. Pero aquí hay algo muy hermoso en Ana Catalina, porque dice Ana Catalina que no recuerdo haber visto que nuestro Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. Tampoco vio a Melquisedec cuando ofreció el pan y el vino. No lo probaron. He sabido por qué los sacerdotes entonces sí participan del sacramento, aunque Jesús no lo hubiese hecho. Ana Catalina recibió más información sobre esto, pero solo explica lo siguiente. Si los ángeles la hubieran distribuido, no hubiesen participado de ella. Si los sacerdotes no participaran de la Eucaristía, se hubiera perdido. Por eso es por lo que se conserva a través del sacerdocio. Sí, claro, y sigue fluyendo también. Es una cosa que nos hizo el comentario algún sacerdote de que Jesús dejó sus llagas abiertas para que su sangre siguiera fluyendo, porque Él tiene sus manos en cada sacerdote. Cada sacerdote es manos de Cristo. Son ministros de Cristo en la tierra y tienen el poder de hacer bajar a Dios, al pan y al vino, que está realmente ahí habita. Es nuestro Dios increado, nuestro Dios majestad divina,
que se goza, y es uno de los gozos de Dios, tiene sus delicias entre los hijos de los hombres, en las manos de sus sacerdotes. Qué importante es que nuestros sacerdotes sean conscientes de que son manos de Cristo y que de sus manos, como un día fluyó de las manos de Cristo la sangre de Cristo, así de las manos del sacerdote fluye al consagrar el vino la sangre de Cristo. Y este cáliz es la nueva alianza. Y esta ya no va a ser, esta alianza nueva, desde luego acaba con la alianza anterior. La alianza anterior era: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, marca las puertas de tu casa con la sangre del cordero y acuérdate cada año del Pesaj. El Pesaj, la Pascua, cuando pasaste de la esclavitud a la libertad, de ser un pueblo oprimido a ser el pueblo de los hijos de Dios. Cuando pasaste a través del mar, y ahí se deja ver la divinidad, que el hombre solo no hubiera podido jamás hacer eso. ¿Qué de constancia? El hombre por sí no puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios podría abrir el mar para que pasen los hombres de un continente a otro, de un país a otro. Y así pasaron los judíos de Egipto hacia la tierra prometida. Por obra de la majestad y la omnipotencia de Dios, por gracia de Dios. Porque no había hecho nada el hombre para merecerse semejante elección. Y es que era imagen y semejanza de Dios. Y Él tenía un plan: hacer a esta criatura de sus manos, sí, ser como Dios, eterno, y morar en el reino de Dios. Y este plan se lo arruinó Satanás. Y va a costar siglos que venga el reino de Dios a la tierra. Y entre las indicaciones de Jesús nos dijo eso: pidan mi reino. Cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, nos enseña a decir: venga a nosotros tu reino. Y es una de las primeras peticiones de las 7 peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. María, aunque Jesús no le había enseñado el Padre Nuestro, ella lo dijo, lo vivió. Hágase en mí según tu palabra. Y el verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué misterio impresionante que se queda en los sagrarios. ¿Qué podía haber hecho que Jesús se fuera al cielo y ya? Pues no. Sí, no. Se quiso quedar en el pan. Y vemos esta visión de Ana Catalina, que ve este cáliz, que se lo dan a Noé, que lo traen estos hombres misteriosos de bella presencia, vestidos de lino blanco, y que le dan este cáliz, y le dicen que allí hay un misterio. Y cuando Noé, pues como hombre curioso, se asoma adentro, ve que hay como un grano de trigo y un pequeño sarmiento, que eso es lo que hay dentro de este vaso que le han traído del cielo. Y la manzana. Y la manzana, la fruta. Reparar. Sí, había que con mi sangre repararé lo que el hombre comió. Fíjate. Desobedeciendo. ¿Y a qué viene Jesús? A eso. Entonces debemos entender que en la iglesia la sangre de Cristo es la savia de este árbol de la vida, y la iglesia da frutos. Y son revelaciones privadas, particulares de los santos, y visiones y voces de apariciones que vienen a ser como complemento de los 4 evangelios. Y hay tantas. O sea, de veras, y la iglesia ha reconocido tantas, ¿no? Ha reconocido muchas. La más reciente, la de ayer, ¿no? Por ejemplo, San Simón Stock, que se le aparece la Santísima Virgen y le da un escapulario. ¿De qué es símbolo el escapulario? Es símbolo del traje de la gracia, pero también de la humildad, que esta gracia no la vamos a obtener sin humildad. Si nos andamos creyendo dioses y no le pedimos al Señor, pues no puede ser. Si nos estamos llenos, pues no podemos, Dios no puede entrar, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, y de esto es símbolo el escapulario. Por eso los que llevan el escapulario lo tienen que besar cada día, porque es una vestidura de la gracia que Dios le pone a los hijos de María. Se hacen hijos de María. Y cuidado, porque está escrito: pondré enemistad entre ti y la mujer, y su descendencia y la tuya. Ah, sí, pero hay unas promesas al escapulario. Y la iglesia reconoce estas revelaciones. Porque el primero que tuvo revelaciones y apariciones, pues nada más ni nada menos que San Pablo.
que Dios lo baja del caballo y que se le aparece Jesucristo. ¿Cómo de que no? Y que ¿cómo que no es Dios? Espérame. Después era Pablo el que andaba diciéndole a todos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo dejó su sangre para lavarnos del pecado y darnos vida eterna. Porque claro, Dios funda una iglesia y quiere que su iglesia sea santa. Nada impuro puede estar cerca de Dios. Es necesaria la sangre de Cristo. Así es que no se puede entender una devoción a la sangre de Cristo fuera de la iglesia, ni se puede tener una iglesia en la que no fluya la sangre de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ser así. Son inseparables. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es parte de la persona, de la segunda persona de la Trinidad. Y Dios no se puede dividir, señores. Dios es indivisible y este es uno de los atributos de Dios. Que son esto, ser increado, ¿sí? Que es simple el Señor, es tan sencillo, pero también es majestad divina. Que es misericordioso, pero también es la justicia divina, ¿sí? Que no se ve, pero es omnipresente el Señor. Y todo esto se refleja en Jesús. De manera que al ser la sangre de Cristo, sangre del Dios vivo, al adorar la sangre no tengamos miedo de no estar adorando al Señor. Porque Dios es indivisible. Y además, a eso vamos a la iglesia. Cada sacrificio de la misa, no crean que vamos a hincarnos y a pararnos y a sentarnos y a comulgar. Sí, vamos a comulgar, pero lo importante ahí es alabar al Señor, reparar y ofrecer y dar gloria a Dios. Y ofrecerlo como víctima. Claro, para eso está Jesús. Nosotros no podemos darle gloria a Dios ni reparar nada. Solo Dios puede hacerlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es sacrificado en cada misa en forma incruenta, pero su sangre vuelve a fluir. Y Él dijo que se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es el sacrificio eterno del sacerdote eterno en la orden de Melquisedec. A esto se refería Ana Catalina y no lo puedo expresar bien, porque es un misterio profundísimo que ha requerido de tratados y tratados y tratados. Ahí está la Suma Teológica de San Agustín, que tiene muchas partes dedicadas al cuerpo y a la sangre de Cristo, porque ahí hay un misterio grande, y es el misterio más grande, el misterio del amor de Dios. Por eso estas devociones de la sangre preciosa, del Sagrado Corazón de Jesús, están tan enlazadas, porque dice Jesús, este es el corazón que más ha amado al hombre, y ese corazón hace fluir la sangre de Cristo en todo el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué pasa si a un miembro del cuerpo no le fluye la sangre? ¿Sabes qué pasa? Se gangrena y hay que amputarlo. Si no te lavo, no tendrás parte en mi reino. Y el sacerdote, cuando tú te vas a confesar, perdona tus pecados en virtud de la sangre de Cristo, porque así lo decimos también en la misa, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchísimos sacerdotes que han existido y van a seguir existiendo para el perdón de los pecados. Entonces vayan a adorar a Jesús, porque esta creación de Dios, que es la iglesia, creación dentro de la creación, es la casa donde vive realmente el Señor. Es la casa donde vive la real majestad de Dios. Ahí está. Y esto ha suscitado la contemplación eterna de los bienaventurados. Y encuentran ahí pues todos los misterios de la encarnación y todos los atributos de Dios están en el Santísimo Sacramento. Es impresionante. Todo está ahí. Vayan a adorarle y hagan el favor de reparar al Señor, porque somos poquitos y hay tanto por qué reparar, ¿no? Hay muchísimo. Y hay que buscarle dentro de la Iglesia Católica. Eso nos decía el Papa Juan Pablo II en su visita. Caminad alegres e infatigables bajo la guía de la Santa Madre Iglesia, cuyo magisterio, prolongamiento del de Cristo, es garantía única para no perder el justo camino y guía segura hacia la herencia imperecedera que Cristo reserva a quien le es fiel. Y esa herencia, amigos, es la vida eterna. Esa herencia es lo que nos dejó Jesús al morir, su sangre y su Madre Santísima y la Iglesia. Y con esto nos despedimos pidiéndoles que tengan en cuenta que Jesús está ahí en su iglesia, que la preciosa sangre exalta a la iglesia y la iglesia exalta la preciosa sangre.
Porque la historia de la iglesia es la historia de la preciosa sangre. Si no te lavo, no tendrás parte en mi reino. No podemos estudiar la preciosa sangre sin ir a cada paso a la magnificencia de los sacramentos. Y vamos a terminar esta charla con esta oración a la preciosísima sangre. Oh sangre preciosísima de Jesús, precio infinito de rescate del universo, bebida y baño de nuestras almas, que defiendes la causa de la humanidad delante del trono de la suprema misericordia, nosotros te adoramos profundamente. Amén. Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que pensando en su pasión le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.